Hola hermanos, Dios les bendiga. Sin la gracia de Dios en nuestras vidas, sería imposible poder reflejar el carácter santo de Dios. Es decir, alcanzar o avanzar en nuestra santificación sería una tarea imposible literalmente, ya que por la gracia de Dios, Él nos provee los recursos necesarios para llevar a cabo aquello que Él nos demanda en su palabra. Cualquier cosa que Dios demande a su pueblo, a sus hijos, Dios entonces va a proveer en su gracia los recursos para llevarlo a cabo. Ahora, es lo mismo en todas las áreas de nuestra vida y en el tema que estamos hablando de nuestra santificación. Sin embargo, no quiere decir esto que el creyente queda excluido de alguna participación en su santificación. Debo aclarar que en cuanto a la salvación, algunos de nuestros hermanos tienen la postura de que en la salvación el hombre participa de alguna manera activa en su propia salvación al ejercer la fe. Sin embargo, nosotros creemos que incluso la fe es un don de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, y asimismo el arrepentimiento es algo que Dios provee. Y entonces Dios, como dice la Escritura, Él dio vida a muertos que no hicieron en realidad absolutamente nada. Un muerto no puede hacer nada para poder vivir, sino que Dios es el que lleva a cabo al 100% todo lo necesario para nuestra salvación. Pero, en cuanto a nuestra santificación, Dios ha querido que participemos de manera activa en nuestra santificación mientras estamos en esta vida antes de llegar a la gloria. Cuando lleguemos a la gloria, Dios llevará a cabo nuestra santificación por completo. Él nos transformará por completo a la imagen de su Hijo Cristo, es lo que nos promete en Romanos capítulo 8 también. Pero mientras estamos en esta vida, tenemos que santificarnos como nos dice la palabra de Dios. Si quisiera leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 para darnos cuenta que somos partícipes de nuestra santificación. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente ya que por las palabras utilizadas nos será más comprensible en lo que queremos aprender. Y dice así Primera de Pedro capítulo 1 13, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Nuestra esperanza es la venida de Cristo y el poder hacer efectiva ya de manera plena y absoluta nuestra salvación cuando Él regrese. Tenemos nuestra esperanza allí, sin embargo, no nos está permitido, no es la idea que estemos en una hamaca en nuestra vida espiritual, simplemente esperando que Dios haga las cosas. A diferencia de la salvación, ahora nosotros somos participantes en esta área de nuestras vidas. Y noten cómo lo dice aquí, tenemos una esperanza, pero el inicio del versículo dice, así que piensen con claridad, piensen con claridad. Esta es una instrucción, esta es una orden de parte de nuestro Señor a nosotros, sus hijos. Y el salmista en el Salmo 119, 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, yo para poder pensar con claridad soy responsable de ir a las Escrituras, que es la que va a iluminar, de acuerdo a su palabra, Él nos va a iluminar para comprender correctamente todas las cosas, para saber cuáles son las decisiones, cuáles son las normas, cuáles son los principios que deben regir nuestra vida actualmente. Debo pensar con claridad, soy responsable de hacerlo y para lograrlo debo ir a la palabra de Dios. Y dice también en Juan 8:32 el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y se refiere a su palabra, y la verdad os hará libres. De manera permanente la verdad lleva a cabo esta labor en nuestras vidas. Nos libera de ideas equivocadas, de principios incorrectos, de modelos falsos y pone en nosotros los modelos de Dios para llevarlos a cabo. Si quiero pensar con claridad, debo pensar de acuerdo a la palabra de Dios, por tanto debo meditar y leer la palabra de Dios. Ahora, también dice este verso, piensen con claridad y ejerciten el control propio. La Escritura lo llama dominio propio.
Habla de una disciplina, ejercitar el control propio. La idea es que nosotros no podemos darnos libertad de que nuestra naturaleza pecaminosa haga lo que quiera. Debe haber un control. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Ahora, ahí no está hablando acerca de autoflagelación, sino que lo que está hablando Pablo es disciplino mi cuerpo. Es decir, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hay una realidad. Si yo dejo que mi propia naturaleza reaccione como ella le plazca, no va a producir ningún fruto bueno. Hay un sector de empresarios que hablan acerca de que los trabajadores son más productivos cuando se les da libertad, cuando no se les lleva disciplina o presión sobre ellos. Sin embargo, hay que darnos cuenta que quienes afirman esto son empresas del entretenimiento, del ocio. Y entonces creo que ese principio realmente y el entender para ellos qué significa productividad, sí es aplicable. ¿Por qué? Porque si a un hombre tú le dejas sin presión, sin ninguna clase de disciplina, lo que producirá serán cosas vanas y cosas para el ocio. Entonces es algo productivo para ellos. Sin embargo, no hay ningún atleta profesional de alto rendimiento que pueda dar un fruto y que pueda alcanzar una medalla que no sea en base a disciplina. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. De hecho, él está utilizando el ejemplo de los atletas y él dice que ellos se determinan una disciplina rigurosa de alimento, de horarios y todo para alcanzar una medalla que va a pasar tarde o temprano, algo terrenal. Pero nosotros debemos disciplinarnos porque lo que nosotros estamos buscando son cosas que permanecen por la eternidad, que tienen implicaciones eternas. Y Pablo entonces, utilizando esa idea, él dice, golpeo mi cuerpo, es decir, lo disciplino. Nosotros requerimos, para poder avanzar en santificación, tener disciplina en nuestras vidas. No es posible que si yo no cuido mis horarios, que si yo no cuido mis tiempos de lectura, que si yo no cuido mis tiempos de dormir, que si yo no cuido lo que veo, lo que escucho, lo que hago, es imposible que pueda avanzar en mi santificación. Debo entrenar mi cuerpo porque de manera natural, si lo dejo hacer lo que Él quiere, lo que producirá será pecado. Porque nuestros corazones son engañosos y son pecaminosos. Nosotros debemos entrenar nuestros cuerpos para que hagan lo que deben hacer. Si no, caeremos en descalificaciones de manera permanente. Dios, que podría habernos santificado por completo en todo nuestro ser, Él ha querido que nosotros seamos participantes activos. Y sigue diciendo en 1 de Pedro 1:14, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Nuestra manera de vivir, antes de conocer el Evangelio y de conocer la palabra de Dios, no es correcta. Esto debería servirnos como filtro ante muchas preguntas que luego nos hacemos. ¿Es correcto esto? ¿Es bueno aquello? Antes lo hacías porque no conocías la palabra de Dios, pero no por eso quiere decir que es correcto. De hecho, es incorrecto muchas de las maneras y modelos que tenemos en nuestra vida. Por eso nos instruye a ser obedientes como hijos de Dios. Nuestra manera de vivir para avanzar en santificación debe ser en obediencia a lo que Dios me ha hablado en su palabra. ¿Qué te ha indicado Dios en su palabra en estos días? Ahora, si alguien responde, bueno, nada esencial, nada muy importante, entonces lo que quiere decir más bien es que no has oído a Dios. Es que no lo has escuchado al leer la palabra. O es que no has prestado atención al escuchar las enseñanzas de las predicaciones. ¿Buscas satisfacer tus deseos o buscas satisfacer a Dios? Dice aquí, no vuelvas atrás a tu vieja manera de vivir con el fin de satisfacer tus propios deseos.
No lo hagas como antes lo hacías. Disciplínate. Un creyente tenemos que tener una vida disciplinada, de horarios, de esfuerzo, para avanzar en santificación. Y dice el verso 15 para concluir: pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sean santos en todo lo que hagan. El dominio propio y el pensar con claridad es en todas las áreas de nuestra vida para que avancemos en santificación. En el próximo video hablaremos, bueno, ¿y qué pasa si yo no soy obediente como hijo de Dios? Dios tiene que motivar nuestra obediencia. Hablaremos de ello el próximo video. Dios les bendiga, hermanos.